La editorial Ego Group Inc. en la librería Books and Books de Coral Gables tiene el gusto de presentar en esta noche al dramaturgo, guionista, periodista y escritor Luis Agüero, cuyos numerosos cuentos y novelas han recibido premios en Cuba y en el extranjero, como por ejemplo el cuento La muerte enteramente desnuda de Enriqueta la de Alcántara, que ganó importante premio en el concurso Radio Francia Internacional Juan Rulfo 1990. Como dramaturgo podemos citar su obra teatral Desengaño Cruel, Cuba 1989. Como guionista es autor del guión de Un paraíso bajo las estrellas, film dirigido por Gerardo Chijona. Luis Agüero ha ejercido como periodista escrito, radial y televisado en Cuba, Venezuela y Estados Unidos de América, siendo además colaborador de Lunes de Revolución, que comenzó en marzo de 1959 y que fue clausurado por orden del dictador Fidel Castro en noviembre de 1961, lo que le da validez y autoridad a su charla titulada La gente de lunes, que vamos a tener la oportunidad de escuchar de su voz en esta noche. Agradecemos el anuncio publicado de Nuevo Herald por nuestro amigo, el escritor y periodista Luis de la Paz. Y ahora con ustedes, más de 250.000 ejemplares. Eso es algo que nunca había pasado en Cuba, creo que no ha pasado tampoco en el resto de América Latina y a lo mejor en el mundo. O sea, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta, que un fenómeno cultural, un milagro editorial que hicieron posible una serie de personas que yo tuve la suerte de trabajar con ellos, de conocerlos, de relacionarme con ellos y en última instancia de ser amigo de ellos. Voy a contar más o menos sobre esas personas. Voy a empezar, por supuesto, por el gurú de la revolución, que era Virgilio Piñera. Virgilio Piñera, yo conocí a Virgilio a finales del 59 o principios del 60. Tiene que haber sido más bien sobre finales del 59. La cuestión es que yo había publicado ya un cuento en Lunes de Revolución, un cuento titulado Este pequeño pueblo, que tuvo la suerte de ser un cuento exitoso, por lo menos polémico. O sea, gracias a ese cuento, porque los lectores enviaron una serie de cartas, unas a favor, otras en contra, pues se creó la sección el lunes de María que se llamaba Cartas al Lunes. Ese fue el motivo. Es decir, el cuento mío fue el que provocó que se iniciara esa sección. Yo recuerdo incluso que yo en aquella época todavía no estaba trabajando directamente en Revolución, en el periódico, donde después trabajé como crítico, cronista de radio y televisión. Y yo estaba en la cola, yo así colaboraba en la página 2, publicaba artículos de distintos tipos, y yo colaboraba en esa página. Y un día que yo estaba haciendo la cola para cobrar, una maravilla, en aquella época te pagaban 15, 20, 25 dólares, ¿no era eso, Matías, más o menos? Por cada artículo. Una maravilla. Una maravilla en aquella época. Mira, en aquella época. Yo estaba haciendo la cola y el pagador, que era un señor que se llamaba Figueroa, alto, delgado, dice, Luis Agüero. Y de repente oigo a mi espalda que dicen, ¿cómo? ¿Luis Agüero? Y yo me viro y digo, sí, sí. ¿Tú eres Luis Agüero? Digo, sí, sí. Ay, yo soy Severo Santuín. Y me agarra las manos así. Y me aprieta las manos y me dice, ¿cómo yo me sentiría si fuera usted? Digo, pero ¿por qué tú dices eso? Yo no conocía a Severo.
Dice, es que José Antonio Portuondo ha escrito una carta lunes sobre su cuento. Dígole, bueno, después de eso, mucha gente ha escrito mucho sobre Severo Santuín, que ha sido un extraordinario escritor y un excelente, sobre todo crítico de arte. Pero en aquel momento él se asombró, estaba Severito, jovencito, y bueno, eso es parte de ese momento, no tiene nada que ver con Virgilio Piñera, aunque Severo y Virgilio eran muy amigos. Bueno, yo conocí a Virgilio más o menos en una situación parecida. Había publicado mi primer cuento el lunes de Revolución, y 2 o 3 meses después publiqué otro cuento que se llamaba Todos los sábados son iguales, que también resultó polémico. Mucha gente escribió, unos a favor, otros en contra, y resultó que ese segundo cuento se publicó en una sección de lunes que se llamaba A partir de cero, que justamente estaba a cargo de Virgilio Piñera. Yo me escandalicé. ¿Cómo es posible que alguien que ha publicado un cuento antes vaya a publicar ahora en una sección que se llama A partir de cero, que es para debutantes? Para mí fue una humillación. Y yo llegué y fui a ver a Virgilio y le dije, ¿cómo es posible que pase esto? Y Virgilio se quedó mirándome así, ¿de acuerdo? Porque esos ojos luminosos y hermosos que él tenía, según Antonio Rufai, lo único hermoso que tenía, yo no lo creo, lo más hermoso que tenía Virgilio era su pasión por la literatura. Y me dijo, ¿y de qué te quejas, querido? Y dígole yo, bueno, de que me han publicado un cuento ahora, yo no soy un debutante, ya yo publiqué un cuento en este magazine. Y me dicen, mira, cuando te otorgue el premio Nobel, que te lo van a dar seguro, vas a poder decir que eres el único escritor del mundo que ha sido desvirgado 2 veces. Así que no te quejes. Bueno, Virgilio, me fue. Pero yo me quedé con aquella. ¿Te das cuenta? Que me había dicho él, era muy venenoso Virgilio. Y dije, yo tengo que hacer algo para molestarlo. Y entonces, 3 o 4 días después, entrando en el periódico, en el lunes de Revolución, le dije, ¿qué tal, Virgilio? Noel de Leneida. Y Virgilio se me quedó mirando así y me dijo, buenas, y siguió. Le repetí el numerito, por decirlo de alguna manera, 2 o 3 veces, hasta que un día se paró y me dijo, mira, Luis Agüero, es verdad, yo no soy Virgilio el de Leneida, yo soy Virgilio de Piñera, el del caramelo. Un cuento que tú jamás en tu vida vas a poder escribir. Tenía razón. Ya, después de eso, ya yo traté de firmar la paz con Virgilio, lo cual no era fácil. Y nos hicimos amigos realmente. Y un día, ese cuento yo te lo hice el otro día a ti, Matías, llegando a Luna de Revolución, ahí estaba Virgilio, parado así, mirando a todo el mundo, y se me acerca y me dice, ¿te enteraste? Y digo yo, ¿de qué? Y dice, Pablo está llegando. Y yo dije, bueno, Pablo Armando Fernández era el subdirector del periódico y del magazine de Luna de Revolución, y yo pensé, bueno, lo más lógico que esté a llegar, ¿no? Y me dice, no, hijo, Pablo Neruda. Digo, va a llegar. Yo me quedé pasmado porque, bueno, Pablo Neruda, está bien, un poeta. Yo en ese momento lo único que había leído de Pablo Neruda eran los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Que, por cierto, en aquel momento no se me distinguía mucho de la poesía que hacía José Ángel Puesa, por ejemplo, de los oasis de José Ángel Puesa. No creo que había mucha diferencia. Por lo menos pensaba yo en esa época, y todavía lo pienso en cierto modo, pero bueno. Y entonces Virgilio se mira así, dice, ¿y tú sabes lo que me dijo Guillermito? Hablando de Guillermo Guerrero Infante. Digo, lo que dice, si yo creía
que había que dedicarle un número entero de Lunas de Revolución a Neruda o no. Digo yo, ¿y entonces qué? Y dice, Guillermito no sabe nada de poesía, dio media vuelta y se fue. Y yo me quedé así, yo dije, bueno, ¿qué significa eso? Guillermito no sabe de poesía porque Neruda no merece un número completo de Luna de Revolución. O Guillermito no sabe nada de poesía porque Neruda sí merece un número completo de Luna de Revolución. Esa duda él jamás me la disipó, nunca. Y yo sigo todavía confundido con Neruda. Pienso que es un poeta múltiple, que un poeta puede ser muy bueno. Bueno, en fin, no sé, a mí me gusta mucho Extravagario, pero otras cosas de Neruda no me gustan. Entonces no sé qué quiso decir Virgilio con eso. Lo que sí sé es que sea bueno o malo como poeta, Neruda era un ser insoportable. Porque unos días después, una persona realmente desagradable, unos días después, Felito Ayón me invitó a comer en el Gato Tuerto con Pablo Neruda y con Nicolás Guillén. Y con Matilde, la quinta cosa, Matilde mía, la de él, no la mía, porque era horrible también. Bien, fuimos al Gato Tuerto, una comida exquisita en una espléndida vajilla diseñada, bellísima, pero poco funcional, la verdad también, diseñada por Amelia Pelayo. Y ahí estábamos hablando y él muy serio, muy poeta, muy, ¿sabes? Una persona que está por encima de todo. Y Felito, que había editado hacía poco un disco, un long playing de Nicolás recitando sus poemas, muy bien recitado como lo hacía Nicolás, cosa que no pasaba con Neruda. Y una portada espléndida de Mallito también, de Mario García Hoy, una foto muy bien hecha, muy buena, insuperable de Nicolás. Se acercó, porque Felito, o sea, Félix Ayón, le decían Felito, su apodo era Felo, y quizás, haciendo bueno el apodo, siempre fue un fellow traveler. Siempre estuvo muy cercano a la figura del comunismo en Cuba antes de la revolución, a pesar de que el padre era un senador batistiano. Eso no importaba en esa época. Felito se acercó con el disco de Nicolás y le dijo, mire maestro, no sé, estoy haciendo esto, quiero empezar a hacer una selección, empecé por Nicolás, iba después a ver si convenzo a Lezama para que haga un disco también de poemas recitados por él mismo, y entonces pensé en usted, que está aquí y podría ser el segundo poeta en esta serie. Y entonces, muy arrogante, el señor Pablo Neruda lo miró y le dice, bueno, lo que tenemos es que saber cuáles van a ser los derechos. Y bueno, y Pablo Neruda se fue, sí le pagaron muy bien por Canción de Gesta, por la edición de Canción de Gesta en Cuba, y realmente el recuerdo que tengo de él, pero bueno, me desvié para la poesía chilena, vamos a volver otra vez para el Caribe. Lunes, en esa época, y muchas veces, en muchas ocasiones, en casi todas, gracias a Lunes de Revolución y gracias a Guillermo Carrero Infante y sobre todo a Carlos Franqui, Cuba era visitada por figuras de gran renombre. O sea, toda la izquierda, todos los intelectuales de izquierda y los que no eran de izquierda también estaban locos por ir a Cuba y ver lo que estaba pasando allí, apoyar la revolución y decir viva Fidel y todas esas cosas. Y fue Jean-Paul Sartre, acompañado por supuesto por Simone de Beauvoir, los dos oliendo muy mal, por cierto, o sea, no se podía acercar mucho a ellos. Fue Gerard Philippe, estuvo Julio Cortázar, estuvo Mario Vargas Llosa, Carlos Fuente, en fin,
la crema innata de la intelectualidad mundial pasó por La Habana en esa época. Y decía esto porque creo que el lunes de revolución jugó un papel importante en que fueran todas esas personas allí. ¿Por qué? Porque realmente era una publicación cultural de altísima calidad. ¿A qué se debía? En mi opinión muy particular, a que estaba hecho por gente de mucho talento y por gente con mucha pasión por el arte y por la literatura. No estoy hablando solamente de los que escribían, estoy hablando de los que diseñaban el magazine, de los que lo ilustraban, de todo ese equipo que fue excepcional. En este momento, de ese grupo vivos, aquí en Miami está el señor Matías Montes Huidobro, que como Juanito el Caminador, que yo digo aquí en el prólogo de este libro que acaba de decir, está campante escribiendo a los 87 años y cada vez mejor. Está Fausto Canel, también da la casualidad que Matías, Fausto y yo, durante esos años, primeros años de la Revolución, mantuvimos un programa de televisión que se llamaba Crítica Inquieta. Está no sé dónde, pero aquí en los Estados Unidos, el Mundo es Noé. Y está también aquí en Miami otro colaborador de lunes, muy amigo mío, excelente persona, que se llama Benigno Nieto, que es escritor. De esa primera época está Fausto Mazó todavía viviendo en Caracas. Y no sé si se me olvida algunos más. Bueno, en Cuba vive, está Cantón Rufat y Pablo Armando Fernández, que prácticamente Pablo ya está que no puede ni hablar por teléfono. Pero los demás han muerto. Y es de ese pequeñito grupo que ya está, que está en otra dimensión, de los cuales yo quería hablar un poco más. Por supuesto, uno de ellos es Guillermo Carlos Infante, que fue el director de El Lunes de Revolución, el único. Guillermo tenía fama de elitista, tenía fama de ácido, lo era, tenía fama de ser una persona desagradable, a veces también lo era, tenía fama de no darle chance a nadie y creo que eso sí no lo era. Yo creo que el lunes fue un lugar abierto a que publicara todo el mundo, desde Lezama, de consagrado en ese momento, Carpentier, hasta una gente como yo, que en ese momento no había publicado, bueno, como dijo ahorita, no había publicado nunca nada, o había publicado un cuento, y que sin embargo los aceptaron el lunes. Y no solamente eso, con respecto ahora que yo hablé de Neruda, una vieja comunista que le hizo una entrevista y se publicó el lunes. Estoy hablando de Fornarín, ¿cómo se llama? Fornaris, que algunos malintencionados decían, ese no es el nombre completo, ella se llama Fornaris Fornica. ¿No te acuerdas? Bueno, ella le hizo una entrevista, ella era una militante comunista, igual que lo era Mirta Aguirre, que lo era Carlos Rafael Rodríguez, publicó mucho el lunes. O sea, allí publicado todo el mundo. La gente de orígenes, los católicos, como Lezama, como Cintio, como Eliseo, como todo ese grupo de origen, hasta los más extremos de la izquierda, del comunismo y izquierda, dedica decía Buchaca, vaya, entre ellos. O sea que fue una tribuna amplia donde todo el mundo pudo, y donde mucha gente joven pudo expresarse. Eso se dijo de Guillermito, yo lo hablaba con Matías hace poco, y realmente es injusto. Porque es verdad que Guillermo era pesado, que era prepotente a veces, pero eso no es verdad tampoco. Yo creo que él que gracias a él, a pesar de todo eso, y gracias al talento
de él, no solamente como escritor, sino también como periodista, como comunicador. Ese magazine tuvo realmente la importancia que tuvo. ¿Por qué? Porque fue, a ver, ¿cómo se hacía el Lunes de Revolución? El Lunes de Revolución se hacía al Livington, al arbitrio del poeta. Jamás allí se preparó un número, se hizo una reunión para decidir, no, se va a hacer esto, fulano se va a encargar de esto, fulano se va a encargar. Eso no existía. Estábamos en esa época, a principio, en Carlos III, en el antiguo local de Avance, que era el periódico de Ramón Vasconcelos, que se lo quitó la Revolución, y nosotros nos metimos ahí. Después también nos fuimos para Prensa Libre, que también era de Sergio Capó, y la Revolución se lo quitó, y nosotros nos fuimos para ahí también. O sea que nunca tuvimos un local propio, siempre fueron locales robados, porque esa es la verdad. Ahí estábamos, en ese local que era pequeño, y ahí se hacía, allí en la calle, en el portal, en un bar que había al lado que se llamaba el Agua Fría. Ahí se hacía el Lunes de Revolución. Yo me acuerdo una vez, una noche, que siempre nos reuníamos en ese sitio, no sé, le decía que el Agua Fría, no sé si se llamaba así, pero era un excelente bar, y lo mismo te podías tomar por la noche un chocolate con tostadas y mantequilla, que una cerveza, que con saladitos y eso. Ahí nos reuníamos, nos veíamos ahí siempre. Y yo me acuerdo un día de dos poetas, igual que yo, pinareños, o sea, Berto Padilla y José Álvarez Barragán, que estaban allí y estaban discutiendo. Baragaño trataba de convencer a Alberto de lo sagaz que era él políticamente, porque su libro, que había sido escrito en París y que era un libro existencialista y derrotista y amargo, que se llamaba Poesía, Muerte del Ser, ese mismo libro, ese mismo texto, se lo iban a publicar ahora, nada más que con un pequeño cambio. Le había puesto Poesía, Revolución del Ser. Y en efecto, ese libro se publicó así mismo como lo había escrito, y eso le parecía a Baragaño que era un alto ejemplo de su sagacidad política, digamos. Y Alberto no. Alberto discutió mucho con él en ese sentido. Bueno, en ese lugar se hacía así se hacía el Lunes de Revolución. Y las cosas aparecían como porque sí. Sí, de todos modos, había determinado grupo de personas que se ocupaban. Ay, gracias, muy amable, caballero. Había determinado grupo, había determinado un grupo de personas, cada grupo de intelectuales, de autores, de escritores que se ocupaban de determinados temas. Yo me acuerdo que al principio Adrián García Hernández, Javier de Barona, Sergio Rigol, eran los que se ocupaban de todo lo que tuviera que ver con textos de índole filosófica o de pensamiento. Había también otro personaje que yo no sé si te acuerdas de él, Matías, yo no lo vi, yo no me acuerdo de él, nada más que lo recuerdo de nombre, Enrique Berros. Enrique Berros lo vi una vez o dos, era gordo y mantecoso, desagradable, pesado, y escribía críticas de cine también con el seudónimo de José Atila. Pero ese duró muy poco el Lunes, porque él y Adrián específicamente, no tanto Javier de Barona, hicieron como una especie de conspiración interior para tumbar a Guillermito. Total, no fue así. Y al final, Adrián siguió siendo muy amigo de Guillermo, y mío también. Nunca yo me peleé con él. Pero Berros sí desapareció de esa historia. Pero bueno, por ejemplo, ya lo dije antes, el gurú mayor del Lunes, después de Guillermo, era el director, pero aún por encima de él muchas cosas, era Virgilio. Virgilio se ocupaba de todo lo que tenía que ver de poesía, de cuentos, de novela. Era una gente que la opinión de él era súper importante en Lunes y en todo lo que se hacía allí. El otro importante también en esa época era Oscar Hurtado, el Dragón, que tenía que ver con todo lo que tuviera
relación con las artes plásticas, por ejemplo, con la literatura de anticipación y con, que prácticamente en Cuba todavía no se escribía. Matías, durante toda esa primera etapa de Lunes, se ocupaba del teatro. Después de eso, también fue, porque en esa época Riner estaba becado de Europa, ¿de acuerdo? Pero después fue Riner Leal, también Carver Casey, el equipo de críticos de cine que tenía Revolución y Lunes de Revolución era inmejorable. Empezaba por Guillermo Gabriel Infante, pero seguía por René Jordán, seguía por Jaime Soriano, seguía por Fausto Canel, seguía por Rubén Vigón. Era increíble. Nunca en la vida ninguna revista ha tenido un equipo que se ocupe de la crítica de cine con tanta gente y con tanto talento. Y ese es lo importante en Lunes. Bueno, desgraciadamente, déjame tomar agua. No podía eso existir, era lógico, eso tenía que terminar, porque ellos estaban, o nosotros, porque yo también estábamos haciendo un juego que no le convenía al otro juego, que era el juego de la revolución. Al final, con la excusa de un documental sobre La Habana de Noche que hicieron el hermano de Guillermo, Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, pues se produjo una polémica con respecto a eso, y eso derivó en que se produjeran 3 viernes de discusiones en la Biblioteca Nacional, y al final se decidió el cierre de Lunes. Yo recuerdo cuando terminó el segundo o el tercer viernes, creo que fue el último. Guillermito no fue al primero. Guillermito el primero dijo que estaba enfermo y no fue. Así que ese tiene que haber sido el tercero. El tercer viernes, la tercera reunión, que fue cuando Fidel hizo sus palabras en los intelectuales. Yo fui a ver a Guillermo, como era normal, allá en su casa, a hablar con él, y le dije, bueno, nada, todavía hay que pensar, a lo mejor esto se resuelve. Yo optimista, con gusto. Y entonces Guillermo me dijo, no, este juego ya se acabó. Mira, y con el gusto él que tenía por hacer siempre juegos de palabras y cosas, alusiones literarias, me dijo, yo fui el hombre que quise ser Lunes y no aguanté ni 3 viernes. O sea, y digo, entonces dice, no, esto se acabó. Y fue cuando ahí surgió la idea de hacer el famoso entierro de Lunes, que fue una reunión que se hizo en el periódico, del cual Mario García Joya tiene montones de fotos donde se ve a Virgilio Piñera con una bandeja llena de bocaditos y repartiéndola a la gente y esas cosas. Ahí se hizo esa fiesta antes de que se decidiera que ya se hizo un último número dedicado a Picasso, que fue el último número de Lunes. Se acabó. Después de Lunes, o sea, ahí terminó la breve vida feliz o infeliz, como quieran llamarla, de Lunes de Revolución. De todos modos, ahí quedó ese documento y ese momento grande de la cultura en Cuba que nadie lo puede borrar, aunque vengan muchas revoluciones. Después de eso vino la debacle, o sea, todo el grupo ese, Alberto Padilla, lo mandaron para Moscú, a Guillermo lo mandaron para Bruselas, todo eso es clásico de estos regímenes autoritarios, ¿no? De deshacerse de la gente. A Pablo Armando le dieron la embajada en Londres, importante, lo mandaron para Londres. Y a mucha otra gente, pues sencillamente lo dejaron ahí dando vueltas en La Habana, en los trabajos que tenían, y más o menos, no los persiguieron. No recuerdo que haya habido una presión. Otra gente más inteligente, más lúcida, hicieron lo que hicieron Matías y Yanes, que se montaron en un avión y se fueron de Cuba. En cuanto pasó eso. Otro, es así. Y
Y nada, se acabó la revolución y años después, muchos años después, con esto voy a terminar, bueno, a lo mejor quizás hablo después de otra anécdota de Virgilio, si a ustedes les parece. Años después murió la madre de Guillermo, Zoila Infante, una persona maravillosa, murió de una manera muy rara, una afección en el oído. Fue tan rápido el proceso que a Guillermo no le dio tiempo de viajar de Bruselas a La Habana y encontrarse la comida. Carlos Franqui lo llamó y cuando él llegó ya Zoila había muerto. Además de la pena, ¿no?, de la cosa terrible de haber perdido a su madre, y en este caso no era una madre cualquiera, o sea, había una relación muy estrecha, ustedes lo saben, que nos visitaban desde jóvenes, entre Guillermo y Zoila, más que con el padre, por ejemplo. Y aparte de ese daño que le hicieron, pues cuando ya pensaba que después del entierro y demás le iban a dar el permiso de salida para que volviera a Bruselas, ya él había ganado en ese momento el premio, y creo que eso fue lo que lo salvó, el premio Biblioteca Breve, con una novela que se llamaba primero Vista del amanecer en el trópico, y después le cambió el título y le puso Tres tristes tigres y la convirtió en otra novela. Eso fue otra historia. La cuestión fue que Guillermo se pasó en Cuba, en La Habana, como 3 meses, esperando, yendo todos los días al Ministerio de Relaciones Exteriores a preguntar qué pasaba, y no le daban la salud, no le decían, bueno, lo que pasa es esto, vete para Bruselas, recoge tus cosas, quédate aquí. Vivian Gómez, que en ese momento su esposa, se había quedado en Bruselas, en la embajada. Yo recuerdo que estaba una noche allí, Guillermo estaba muy nervioso, estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando, porque no sabía qué es lo que ocurría. Y lo llamó Miriam, y él salió al teléfono y le dijo, bueno, tuvieron una bronca tremenda porque Miriam quería ir para La Habana, venir para La Habana también, y él le formó una bronca por teléfono tremenda y le dijo que se quedara ahí, que no se moviera, porque por lo menos estaba allá, si él no lo dejaban salir. Eso por teléfono, pues, imagino que ya, en esa época ya le grababan a todo el mundo todas las conversaciones, pero él se lo dijo. Al final, ese fue un periodo que estaba expuesto en uno de los libros póstumos de Guillermo, que se llama Mapa dibujado por un espía. Ese libro se iba a llamar Ítaca revisitada, y yo lo sé por carta, y él le cambió el título, le puso ese título que era una nota que tenía un mapa de Cuba del siglo de hace 2 siglos, yo qué sé, que tenía Alejo Carpentier en su despacho del Instituto del Libro. Debajo decía, estaba el mapa marcado, y eso decía, mapa dibujado por un espía. En ese libro él cuenta lo que pasó ahí, pero ¿qué pasa? Ese libro es un libro póstumo, ya Guillermo había muerto. Yo creo que si él hubiera estado vivo, él no hubiera permitido que ese libro se publicara. Entre otras, no porque el libro es un documento, el libro es un testimonio, el libro cuenta montones de cosas que sí, que puede ser, llamar la atención, que pueden interesar, pero el libro, tal como él era, que él era un tipo meticuloso, que revisaba los textos una y otra vez, que no se le fuera esto, que no se le fuera lo otro, ese libro, se ve que él lo hizo ese trabajo. Entonces Miriam lo publicó de todos modos. Me haría falta dinero, lo vería, yo qué sé, lo que fuera. Y se publicó el libro. El libro está ahí, es un testimonio bien importante de ese momento. Y ahí fue la última ocasión en que alguna gente del grupo de Lunes volvimos a reunirnos, como se le llamaba la gente de Lunes, que era como le decía a todo el mundo en Cuba, un poco peyorativamente,
o sea, los grupos culturales, estoy hablando del pueblo, ahí en casa de Guillermo, en casa de Héctor Pedrera al lado, en casa de Olga Andreu, a veces nos reuníamos otra vez Oscar, Virgilio, Antón, Torino, un grupo de gente, y esa fue la última vez que ese grupo tuvo un mínimo de cohesión. Ya, después de eso no pasó más nada. En definitiva, él se fue pero sabiendo que no iba a volver. A Guillermo le hicieron como 4 fiestas de despedida. Una de ellas fue en casa de Lisandro Tello y Marcia Leiseca, en la puntilla, ya en Miramar. Otra fue en casa de Raúl Martínez y Abelardo Torino, que eran pareja y que tenían una casa muy bonita en el Vedado. En esa fiesta, Guillermo había iniciado un romance, una relación sentimental con una muchacha muy joven que se llamaba Silvia. Yo me burlaba de él a veces, le decía, Pilgrim, ¿cómo es posible que tú te divorciaste de Marta Calvo para casarte con Miriam Gómez, entonces Felicia allá en Bruselas o lo que sea? Ahora vienes para acá y resulta que empiezas a salir con esta muchachita que es el retrato, el mismo retrato de Marta, de su primera mujer. Era igualita, exacta, el mismo color, más o menos parecidísima. Y entonces, pero bueno, él parece, ahí lo cuenta en ese libro, que se enamoró mucho de esa muchacha. Yo no sé por qué ese personaje apareció y desapareció, no sé qué papel jugó. Lo que sí sé es que Guillermito se puso celoso de mí y que en la fiesta, esa en casa de Raúl y de Torino, se me acerca y me dice, y se me llevó conmigo, sencillamente. Y entonces digo, bueno, pero ¿qué pasa? Dice, no, porque ya alguien me ha dicho lo que tú piensas, no sé qué, no sé cuánto. Yo sé lo que pasó. Lo que pasó fue que Felito Ayón, que era así, que le gustaba hacer ese tipo de bromas, se le acercó y le dijo, oye, Luis Agüero nada más que está esperando que usted monte en un avión para meterse en la cama, nos invita. Guillermo era un personaje así, porque es que siempre estaba haciendo bromas y diciéndole cosas pesadas a la gente. Él no asumía un chiste como ese, que no tenía ninguna razón. Yo no vi a Silvia jamás después de que él se fue. Mucho tiempo después, un día en casa de Felito, me encontré con el hermano de Silvia, que en ese momento era diseñador de Caimán Barbudo, y me dijo, empezó a hablar, lo presentó Felito, y empezó a hablar conmigo y me dice, mi hermana te adora a ti. Y digo, ¿quién es tu hermana? Dice, me Silvia, te beso porque dice que tú, que eres una gente chévere, que no sé qué, que eres el mejor amigo de Guillermito, que ella Guillermito, que era su amor. Y digo, tú eres el hermano de Silvita. Sí, yo soy. Digo, chico, dile que yo tengo ganas de verla otra vez, porque después de eso, por supuesto que ella no tenía mucho interés, parece, porque no nos vimos más nunca. No sé cuál fue la historia esa, porque ella desapareció y yo no supe más nada de que duró ese tiempo. Pero bueno, Guillermo rectificó. Rectificar es el sabio, y como a los 2 meses de Bruselas recibo una carta que me dice, no puedo darme ese lujo, quiero hacer de nuevo las amistades contigo, me es imposible perder el único discípulo que tengo, Guillermo. Eso, después nos carteamos un tiempo más, después él desagradablemente enloqueció y ya yo no lo vi más nunca. Mira, Miguelito, mi hermano, sí, yo lo vi en Londres y estaba muy bien. Y estuvo allá y habló con él y lo vio, pero yo nunca más lo vi. Y se volvió loco, sencillamente, y empezó a ver al lado de una persona como Miriam Gómez, que era una persona con muchos problemas y que tenían, ¿sabes? Siempre se sentía que estaba perseguida.
parece que le pasó ese virus a Guillermo y Guillermo llegó a pensar, igual que a César Leante, que le pasó lo mismo, que llegaron a pensar que lo estaban vigilando a través de la televisión, de un programa de televisión que estaban viendo, y, o sea, así un poco que ya de películas de espionaje y cosas así. Pero bueno, de todo ese, ya te digo, de todo ese grupo, yo recuerdo con mucho cariño, que se me había olvidado, que lo voy a mencionar. Dicen los ingleses que la mitad del regalo es el paquete. Bueno, el paquete de una revolución era bueno. O sea, y yo acelero y digo por el viticultor que ha hecho que y Virgilio muerto de risa y me dice, ¿viste? La taré. Y yo hago así y miro en efecto por el espejo retrovisor y veo que la muleta se ha quedado como la estatua de Homer. O sea, así diciendo, ¿qué coño ha pasado aquí? Que no entiendo nada. Este viejo calipaz loca diciendo un piropo. Y entonces, pero eso que parece un chiste es como un elemento que sirve para demostrar el interés que tenía Virgilio en eso, en talar a la gente con su literatura, en sorprenderlo, en que la gente dijera, pero ¿qué es esto? En sus cuentos, en su novela, en sus obras de teatro, siempre hay un elemento que conduce a que uno se quede medio talado. Y eso es uno de los... Creo que yo no quería hablar de literatura, no soy un crítico literario, no eso, pero creo que ese es uno de los elementos que hay en Virgilio que lo hace un escritor de verdad muy importante para Cuba y para cualquier otra parte del mundo. Me parece que, como dice Gil Quintana, chirrin chirrán, yo creo que ya es hora de terminar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido un enorme placer y un privilegio el habernos enterado de cosas tan extraordinarias. Muchas gracias. De la intimidad y de la anecdótica. No voy a decir que hagan preguntas porque todos nos conocemos y además me pueden preguntar la edad. Sí, no. Mira, Edu, no sé bien cómo. Pues muchas gracias a todos. Y quedan invitados para los primeros. Todas esas memorias. Eso es lo mismo que dice Matías. Bueno, yo sé que está grabado, que va a quedar en YouTube, pero esto tienen que recogerlo en un libro, porque todavía creo que los libros no, que no sirven ningún Y seguro viene mucho más. sí, tantas cosas. No, tiene muchísimo. Sí, Muchísimo. Sí, Luis, está grabado. Es información. No, vamos a ver. Esto va a quedar en el... ¿Me vas a decir algo sobre ¿Me vas a decir algo sobre Bueno, lo que tengo aquí es un prólogo mío, es el último libro que se llama Revoltillo de Huevo y es un sobre Caravaggio, el gran pintor, que él ha hecho, primero hizo 2 tomos de Caravaggio que están ahí, que los tiene él. Y después decidió, se dijo, como yo lo digo aquí, como diría Jacques Identificador, nos vamos por partes, y descuartizó ese libro y lo partió en 7 o ¿cuántos van? 7 libritos como este. Y él me dio el privilegio de que me hiciera el prólogo de este número, que, bueno, fue una estrategia realmente para conseguir 7 importantes escritores cubanos que digan algo sobre mí. Y él me hizo el segundo volumen, que ahí está el prólogo de él, este libro con ese sentido del humor que se trasluce esta noche en tu trabajo. Y que ha quedado Gustavo, que no es un encuentro romántico con el alemán. ¿Con cuál alemán? Con Alzheimer. Es una conferencia que No, Ningún romance ha habido ahí. es una conferencia que se debe repetir. Y hay muchos que estamos quereando con él.
divertido. Eso es- Muy divertido también. Es que Lo que hiciste. Sí, sí, sí. No solo la información, el documento de una experiencia directa que está respaldada por tu presencia y participación, la caracterización que hiciste de Virgilio en particular, que está ahí en toda su presencia, y de Guillermo, muchas cosas interesantes sí. de Guillermo que yo no sabía. Ah, Yo no sabía, pero que van con Tendría que hacer como el trazado caracterológico de Guillermo. no, y hay había muchos personajes. Mira, Rubén Vigón era otro caso. Sí, Era sí, otro es caso verdad. también. Calvert Casey. Señores, Calvert Casey. Sí, un reparto estelar. Un escritor que yo creo que de verdad en Cuba hay pocos cuentistas con la fuerza de Calvert Casey, Sí, como sí. en los cuentos esos que escribió. Calvert, que era la timidez en persona, Sí. pues Calvert era gago, pero gago, gago de eso que no había manera de no salía de ahí. Bueno, y mira el final que tuvo el pobre, está suicidándose. En Roma. Sí, en Roma, tuvo por lo menos un gusto ese. Y el mismo Hurtado, que también es otro personaje, a dedicarle un libro completo, porque Pero lo que pasó en Cuba fue realmente una cosa terrible, Además- porque Guillermo, cuando nosotros lo visitamos en Londres, que íbamos a España, íbamos con nuestros 2 hijos, y Guillermo estaba escondido detrás de una persiana. Sí. A mí me dio Se miedo, convirtió en yo un dije, paranoico pero ¿qué completo. cosa es ¿Pero esto? qué año fue eso? bueno, Porque yo lo vi en el 72. sí, bueno, tú lo viste antes, pero tuviste No, esa no, suerte, no. o estaba ese día bien. Sí, no, se volvió loco. estaba bien. Yo estuve hablando con él largo rato, me preguntó por ti, hablaba. Y Vivian estaba perfectamente vivo. Por lo menos no se demostró en ese momento que tenía, pero esto tiene que haber sido después, esa crisis. No, con nosotros yo realmente creí que le pasaba algo porque estaba detrás de una persiana como vigilando. Antes de que nosotros llegáramos a tocar a su puerta, había una ventanita así que media abierta, se veía que él estaba detrás. Y ustedes tocaban. ¿En qué año fue eso, Yara? ¿Cuándo sería él? ¿En qué año sería esa visita que nosotros le hicimos? Fue 80, 70, sí, en los 80 de la vez. ¿Fue el 80? No, pero que él enloqueció, tuvo que darle el electroshock. Él enloqueció completo. Pero qué pena que Guillermo muriera de esa manera tan pronto. Ah, Pero otra también. cosa, La angustia, ya lo que tú dijiste la angustia, sobre Guillermo la el lunes, Sí. y que Guillermo, a pesar de que la gente lo consideraba mucha gente un pesado, le abrió y le abrió las puertas a muchas personas. A muchas. Y no se ha dicho, realmente no se ha dicho lo suficiente. No No se ha dicho lo al suficiente. contrario, lo han atacado por lo contrario, de que han dicho que era un elitista, que nada más que era la gente No. que él quería, la gente que él le hizo. Es mentira, Guillermo fue muy amplio. Y mira, yo llegué un día y le dije a Guillermo, oye, ven acá, aquí cine, teatro, literatura, pintura y la televisión, que no me hace ningún caso. Y dice, sí, y tú tienes que hacer la que digo, sí, claro, yo voy a que la crítica de radio y bueno, prepara un número y vamos a hacer un número de lunes de tú sabes el artículo que tú publicaste de Chayefsky se iba a publicar en ese número Sí. de Padre Chayefsky. Yo no lo hice porque a mí después se me vaya porque pasaba, pero él no tenía ningún, de verdad, nunca tuvo una línea así de decir, no, esto no, No. esto aquí, esto no, A mí nunca me- no lo tuvo. nunca me dijo Hay que nada. ser justo en ese sentido. Y bastante que lo molestaron también. Oye, ahí publicó todo el mundo, todo el mundo. Los muchachos del puente dijeron horrores, decían horrores de una revolución y de Guillermo. Está testimoniado por ¿Ok? Sí. Y sin embargo, ellos publicaron ahí también. Sí. Y sin embargo lo atacaban. Pues atacaban a dure. Era como que se- bueno, ya, ahora sí terminamos. Por ahorita, Este cuento está acabado.
Y después de Bauta ya. Los del nada, Puente se acabó. eran un grupo muy joven en esa época que lideraba Ise Rivero, el poeta, Ise Rivero también. Bueno, mira, esta niña que era muy amiga mía y que es muy buena periodista, muy buena cuentista, la que también, ¿cómo se llama la de...? Bueno, igual, era gente muy joven, más jóvenes que la gente. Sí, pero también. Pero que Ok. no se mueva, no se mueva. Ya, Ah, vete. vos por si acaso. La maca. Es con esto, con lo otro. No, ya, eso